No, entonces te enamoraste, te impactaste la primera vez. No eres mexicana porque encima naciste en otro país, no eres mexicana. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te han dicho en Estados Unidos que no debes hablar español o has entrado a una tienda y te dicen, oh, no hablo español? Mi pregunta es esto, ¿alguna vez tú has sufrido racismo también por ser blanca? Porque los blancos también sufren racismo. Yo era la única latina contra todos los afroamericanos. Yo hice como un show, pero en español, con Ana Bárbara, La Chupitos, Ujú. Pepe Garza. Yo que sepa, tus padres son de un pueblo de Jalisco, pero tus padres no conocían, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿correcto? No, ¿Cómo tú tienes mucha más conexión con México que tus propios padres? mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, vivió un tiempo en la Ciudad de México. Hoy el chisme se va a poner bien bueno. A ver, siento que estas flores como que quieren ser el centro de atención. ¿Saben qué? Hoy yo soy el centro de atención, así es que vamos a mover esas florecitas. Este va a ser un muy buen video porque el chisme se va a poner bien bueno. Me gustan este tipo de videos, este tipo de entrevistas. Va a pasar un avión, como escuchan, estoy ahorita en Los Ángeles y mis papás viven muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles, entonces... Ya. Esta ha sido mi vida, toda mi vida viviendo muy cerquitas del aeropuerto. Bueno, este video que van a ver ahorita, esta entrevista, fue como hace unas 2-3 semanas cuando estaba en Ciudad de México. Y como saben, uno de mis videos se hizo muy viral del sueño mexicano, ya todos sabemos de ese video. Entonces el Inca Hustler me hizo una entrevista muy buena, pone muy buena la cosa. Voy a dejar aquí partes de esa entrevista para que vean un poco de lo que platicamos y voy a dejar también su link de su canal de él para que también vean sus videos, sus entrevistas, que tiene muchas entrevistas muy buenas. Entonces me sentí muy afortunada por poder ser parte de su canal. Entonces sí, que empiece el video. Como yo les digo, a mí me gusta mucho hacer este tipo de entrevistas, este tipo de videos, podcasts, y entre más nos conozcamos, pues obviamente mejor. Así es que ya estoy hablando demasiado, el video está medio largo ya, entonces voy a dejar que empiece el video. Dejen todos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Inca Hustler y nos vemos. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, Cristi, todo bien. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. A mí me encanta este tipo de cosas en conversaciones, conocernos más, así es que muchas gracias. No, gracias, gracias. Bueno, quería arrancar con esto, Cristi. Veo que hablas muy bien en español. Has nacido en California. Eres de padres, creo que de Jalisco, ¿correcto? Tus padres Sí. son de Jalisco. Hablas muy, pero muy bien español, que yo pensaría que prácticamente eres del norte de México. Dime, para empezar, porque yo sí sé que eres youtuber, pero ¿cómo era tu niñez? Quiero empezar con tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? Cuéntanos. Pues mi niñez, siento que esa es una muy buena pregunta para empezar esto, porque siento que mi niñez fue mucho en México y siento que por eso hablo bastante bien el español, no perfecto, todavía se me escucha un poco el acento de Los Ángeles, pero sí, mi niñez fue, o sea, muy bonita. Mi papá nació en Jalisco, mi mamá nació en Estados Unidos, pero de papás también de Jalisco, de Pegueros. Entonces, nuestra niñez, a mí, mi hermana, mi hermano, siempre fue, cada verano nos llevaban a México. Y mis mejores vacaciones siempre fueron en México, mis mejores recuerdos con mis abuelitos en México, mis primos. Entonces, sí, mi niñez, cada vez que digo, ¿qué fue mi niñez? Fue mucho México y siento que cómo da vuelta la vida, ¿no? O sea, ahora ya de grande, estoy más tiempo en México. Es como, yo siempre desde chiquita decía, un día voy a vivir en México, un día o me voy a casar con un mexicano. Y tus padres te hablaban obviamente en español en la casa, ¿correcto? ¿O no, no? Sí, es raro porque hablamos como mucho Spanglish, o sea, Claro. ni Ujú, 100% español, ni 100% en inglés, ujú. pero en la casa sí trataban mis papás como que me hablaran más español. eh, Hasta que fui a la escuela, a kindergarten, o sea, cuando empiezas la escuela y no Mm. sabía yo mucho inglés. Entonces era como, ok, hay que hablarle también inglés porque si no es como, pues no vas a saber hablar inglés en la escuela. Entonces, sí, mi primer lenguaje sí fue entre el español e inglés, pero siempre más español con mi papá y muy Spanglish con mi mamá. Qué interesante, de verdad. Bueno, Sí, entonces te criaste en California, en una ciudad que se llama Inglewood, ¿cierto? Inglewood, Eh, California. ajá. Entonces te criaste en ese lugar que, digamos, en esas épocas
Inglewood era conocido como ahora como un barrio latino, digamos, Sí. o no era así. Sí, o sea, sí, desde que me acuerdo, o sea, Ujú, yo en la casa donde viven mis papás ahorita, que sigue ujú, siendo en Inglewood, ahí es donde yo crecí. Nunca me moví de casa, o sea, ahí fue donde siempre crecí toda mi vida, fui toda ujú, mi vida a la escuela en Inglewood. ujú. Y sí, siempre fue como comunidad latina, afroamericana. Muy raro que fuera un gringo a una escuela en Inglewood, siempre sí Entiendo. era latino. Entonces sí siento que también por eso el español es como muy... Bueno, eso que Los Ángeles habla mucho español, ¿no? Pero Claro. en Inglewood específicamente sí es mucho como chicano, culture, Sí. latinos, entonces pues hablas mucho Spanglish. Tengo una pregunta, ya que fuiste creciendo en Inglewood, si fuiste creciendo en ese lugar. Yo que sepa, hay una fuerte cultura chicana, ¿no? En la cultura también, en esa época también creo que había muchos cholos, que digamos, ¿no? En ese lugar. Y yo que sepa, escuché por ahí que también a ti te gustaba la cultura chicana y querías ser también una chole, ¿cierto? Sí, siento que cuando me da risa porque siento que cuando le cuento esto a mucha gente no me creen, es como que, ay, Christy Chola, no, tú pareces una white girl, ¿no? O sea, como que no va. Pero sí, y o sea, y hasta generaciones atrás, o sea, desde mi papá pues nació en Jalisco, pero se lo llevaron a Estados Unidos muy chiquito, como a los 5 años. Entonces, desde ahí empezó como el chicano culture de mis tíos. Sí, mucha familia de mi mamá y de mi papá era como mucho de cholo, no tanto como que hacían cosas malas, pero sí como se vestían, la cultura, el spanglish, los tatuajes. Entonces, como que yo crecí como con eso sí, de chicano culture. Y aparte, pues voy a la escuela y pues todos los latinos, ¿no? Entonces también el Spanglish. O sea, yo nunca fui como mucho de chola y pandillas, pero sí me junto, o sea, la mayoría de mis amigos sí eran como parte de pandillas o cholos, como te digo, no haciendo cosas malas, pero sí era como en tus cliques, ¿no? Tus Claro, claro. grupos. Y sí era Ujú. como mucho, pues, todos los latinos que se unían. Claro, claro, hay que diferenciar eso, que no es una cosa de pandillaje, sino también una cosa de cultura. También, yo que sepa, te gustaba el canto, ya desde niño ya cantabas, ¿correcto? Sí, ¿No? sí, por mi abuelito, el papá de mi mamá, él era cantante, él escribía muchas canciones, le tocó para Vicente Fernández, comparaban su voz mucho con Jorge Negrete, Oh, wow. entonces sí, mi abuelito era un gran ¿Cómo se cantante, llamaba, si no, si podías? se llamaba Jesús Gallegos, y muy loco porque me acuerdo que mi abuelito, antes de que yo naciera, pero esta es la historia de que ya él y otro muchacho se iban a ser súper famosos porque pues escribían mucho, salían en shows en México. Y mi abuelito un día le pidió a Dios una señal. Dios, si esto es para mí, que pase lo de la música, y si no es para mí, dame una señal. Y ese mismo día se matan los dos managers en un accidente de carro. Entonces, sí, hasta me da escalofrío platicando de esto. Entonces, mi abuelito lo tomó como, ok, a lo mejor no es para mí. Pero mi abuelito pues tenía la música dentro, o sea, tocaba muchísimos instrumentos. Él fue el que me enseñó a mí en sí cantar las rancheras. Wow. Entonces, desde muy chiquita, él me decía, ok, vamos a cantar la de Cucurru Cucu Paloma, te voy a enseñar cómo hacer un falsete. Y yo me metía así al garaje de mis papás. Yo practicaba horas. Entonces, sí, muchos dicen, tú agradeces definitivamente la voz o sea, de tu abuelito. Wow, o sea que ya el canto viene desde la familia, ya desde ahí, ya. Tengo como que mucha familia o en la música que canta, es como Ujú. que muy en la sangre. Es por eso que como está en la sangre tuya, creo que también participaste en varios concursos, ¿no? De canto, conforme fue el tiempo pasando. Creo que hasta fuiste American Idol, Sí, ¿cierto? sí. Wow. ¿Tenías un grupo por ahí, habías contado? Sí, fui a American Idol, America's Got Talent. Ahí es cuando yo estaba con un grupo, éramos cuatro, nosotras éramos latinas, una era de Guatemala y las demás éramos mexicanas. Y sí, cantábamos juntas, nos llamábamos DCO, que es como deseo en español. Y eso sí, con ellas hice varias cosas y independientemente yo hice como un show, pero en español, con Ana Bárbara, La Chupitos, Ujú. Pepe Garza. Entonces, sí, hacía como varios shows. Pero cuando yo hacía shows, por ejemplo, en Inglewood, yo me metía, yo siempre le decía a mi mamá, tú méteme a todos los talent shows, yo quiero cantar en todas partes. O sea, a mí siempre me gustó como esta onda del artista o de la cantada o cámaras. Por eso que mi mamá siempre me metía muchos como
shows para bailar, porque también bailé como ballet folclórico y canté, pero yo era la única latina contra todos los afroamericanos. Claro, Entonces, mm, no quiero decir que fue mucho racismo, pero sí, o sea, y tampoco sé, sino que yo cantaba mucho mejor que todas las que estaban ahí concursando, pero a veces yo sentía como que yo sí cantaba mejor, pero como estaba en Inglewood y la entiendo. mayoría de personas que cantaban eran afroamericanas, siempre les daban como todos los afroamericanos, como todos los awards, ¿no? Entonces yo como que me empecé a desanimar y dije, no, quiero hacer como cosas más mexicanas. Entonces allí ya empecé a bailar folclórico, hacer más shows como en latinos. Sí, he hecho como que varias cosas. Cantaba en el coro de la iglesia para la misa en español. Entonces como que sí, desde chica voy como que bailando o cantando. Y también tienes una fuerte conexión con México. Siempre has sido de vuelta, siempre has sido... Tengo una pregunta porque yo que sepa, tus padres son de un pueblo de Jalisco, pero tus padres no conocían, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿correcto? No, ¿No? no. Porque yo vi que en unos vídeos que tú pusiste, mis padres conociendo la Ciudad de México por la primera vez. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo tú tienes mucha más conexión con México que tus propios padres? Sí. Y hasta ellos Dinos. mismos me dicen eso. Sí, O sea, hasta cuando yo decía, me voy a mover a México, algo así, era como que, ¿por qué? O ¿qué le ves tanto? O sea, como te digo, mi papá se lo llevaron desde muy, muy chiquito. claro, Entonces, cuando él volvía a México, él iba en vacaciones con mi mamá a Cancún o iban a Pegueros otra vez, al pueblo donde son, a claro. ver a la familia, Ujú, Tepatitlán, todo eso. Entonces, como que nunca exploraron tanto México, como que siempre iban a ver la familia o vacaciones a Cancún. Nunca era como que, vamos a explorar otras partes de México. Entonces, yo cuando, pues sí, ya que me la paso más tiempo en México, vivo todavía técnicamente en Los Ángeles, mm, pero vengo mucho a México por videos, cosas así. Entonces, cuando yo los invité a Ciudad de México, mi mamá ya había venido una vez conmigo. Mi mamá le encanta Ciudad de México. Mi papá todavía, digo, hasta uno como mexicano tenemos como el estigma de que, ay, Ciudad de México es muy peligroso, o no sé. Entonces mi papá siguió como que, no asustado, pero a ver, esta ciudad masiva. Y le encantó, o sea, dice, y fue lo que yo le dije, ¿cómo es que yo ujú, conozco más México? O sea, que tú siendo mexicano. claro, Sí, pues a él se lo llevaron desde chiquito pues se hizo ciudadano americano y pues empezó a trabajar allá, pues nos tuvo a todos allá, entonces como que pues ya empiezas a hacer tu familia y tu vida claro. en Estados Unidos. Y siento que yo aparte siempre he tenido como esa parte de mí muy exploradora, o sea, me gusta explorar, me gusta conocer. Y mi mamá siempre, me acuerdo que mi mamá siempre dijo, yo prefiero conocer todo México que conocer otros países. Ujú, Entonces mi mamá ahorita también está como tratando de, se viene conmigo a explorar diferentes partes, o la llevé a Tulum cuando yo viví un tiempo en Tulum también. Pero sí es raro, ¿no? O sea, como mi papá nació en México, pero no conocía, o sea, la capital de México. Y lo ujú, raro es que mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, vivió un tiempo en la Ciudad de México. mm, Ajá. ujú. Y mi papá nunca le tocó venir, nunca le tocó conocer. Mira, hasta tu propia abuela, bueno, vivió ahí y tu padre no lo conoció. Bueno, también lo entiendo a tu padre porque tal vez tu padre hizo una nueva vida en los Sí, Estados Unidos trabajando, entonces uno como que se concentra en un lugar y ya no explora tanto su propio país ya que sí. tiene una nueva familia, ¿me entiendes? Y eso toma el tiempo, y lo entiendo. ¿Cómo así también te nace? ¿Te das cuenta por YouTube? ¿Cómo así te das esa chispa? Yo sé que eres aventurera, pero ¿cómo así se te dio las ganas, por ejemplo, de hacer esos videos, de mostrar hasta a la Ciudad de México? ¿Cómo así pasó? Chispa al mundo de YouTube también. Ujú, Sí, siento que no fue planeado, la verdad, porque yo estaba con una disquera en Los Ángeles. ujú, sí, sí. Eh, entonces, pues yo estaba muy enfocada en mi música. Esto fue en el 2016. Yo estaba muy enfocada en mi música, grabando videos. A mí siempre me ha gustado hacer videos. O sea, desde que me acuerdo, yo siempre he tenido una cámara y hacía videos. Nunca lo tomaba como que tan en serio como para poner en YouTube, cosas así. Era como que a veces sí, a veces no, pero siempre me ha gustado. Pero yo estaba como que muy enfocada en mi música y no quería hacer nada más que no fuera música. Entonces, finalmente me firmaron con una disquera y qué loco, porque toda mi vida yo dije, quiero que un día me
me firme una disquera, ese es mi sueño, mi sueño, mi sueño. Me firmo una disquera y me doy cuenta que ese no es mi sueño. Y es como que, ok, ahora tienes la disquera, ahora tienes esta oportunidad y ¿por qué estás tan, o sea, tan infeliz? Y en ese mismo tiempo yo empecé como a hacer videos de YouTube, y me daba cuenta que cuando yo hacía videos de YouTube y hacía videos a mi tiempo y a mi estilo, era súper feliz. Y cuando hacía música me sentía como muy estresada, no lo disfrutaba. Entonces ahí me di cuenta, ok, a lo mejor la música no es que no sea para mí, pero no es con una disquera. Entonces me enfoqué, terminé el contrato con la disquera y me enfoqué en mí. Mi esposo igual, o sea, andamos en lo mismo. Los dos nos firmaron en la misma disquera. Él fue el que me dijo, ok, pues si se te hace más fácil o te hace más feliz hacer videos de YouTube, ¿por qué no te dedicas a eso? Y yo, para mí era muy difícil porque era, no, o sea, yo toda mi vida llevaba, no, yo iba a ser cantante y fue como un shock, ¿no? Como, ahora ya tengo la disquera y no me gusta, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a hacer videos poco a poco y luego me fui un tiempo a México, abrí un restaurante en Tulum, entonces ahí es donde yo empecé como a hacer videos. Entonces de ahí empezó y luego ya me fui a Los Ángeles, seguí haciendo videos y luego me venía a Ciudad de México a seguir haciendo videos y yo noté que cuando hacía videos de México y especialmente de Ciudad de México, como que agarraban muchísima atención y yo así de que, o sea, ¿por qué Ciudad de México? ¿Qué tiene Ciudad de México que le llama mucho la atención a mucha gente? Entonces como que ahí es como que empecé y sí, fue como desde el 2016, 2017 más o menos, que empecé como a dedicarme más tiempo a YouTube. Y así es como empezó. O sea, no es como que planeé, voy a abrir un canal y solamente voy a subir videos de México. O sea, no fue para nada así, fue nada más así como, ahora sí como dicen, de puro panzazo. Y digo, al final del día es lo mismo. O sea, ser YouTuber o ser cantante es literalmente lo mismo. Vas a los mismos eventos, haces lo mismo. Lo único diferente es que sí siento que como YouTuber o como lo quieras llamar, sí tenemos como que más libertad en ese aspecto. Aparte ahorita no tengo como un manager. Ya estaba pensando como en agarrar un manager, pero ahorita, o sea, yo hago todo, ¿no? O sea, grabo mis videos, edito mis videos, hago todo a mi tiempo, planeo todo. Entonces ahorita, aunque es mucho más trabajo que tener una disquera, porque una disquera pues te hace todo, siento más libertad. Entonces, para mí la felicidad es la libertad. Creo que has escogido la mejor opción, que es el mundo de YouTube, ¿no? Sí, es como cómo va la vida, ¿no? Como piensas que Sí. quieres hacer algo desde chica, eso es lo que me quiero dedicar, ¡pum!, te pasa y dices, a ver, ¿por qué no soy feliz? Y luego Dios te manda por otro lado y cómo te vas por otro camino donde estás mucho más feliz. Entonces, siento que donde tú te sientas más feliz, ahí es, sea lo que sea que hagas. Dime ahora, cuando tú estás en la Ciudad de México, ¿cuándo fue que tú te recuerdas tu primer viaje a la Ciudad de México? ¿Qué te recuerdas? Y dime si te sorprendiste de la Ciudad de México, de cómo era, como por ejemplo Santa Fe, la parte de, tú sabes, la zona financiera. ¿Te sorprendiste o tú ya tenías una idea de la Ciudad de México? Cuéntanos. No, la primera vez que vine a la Ciudad de México fue en el 2012. Me vine sola. Ahí es cuando yo estaba apenas empezando con disqueras, cosas así. Me estaba tratando de averiguar, ok, yo todavía estaba así de que voy a hacer mi música. En sí, yo mi primer EP que grabé de 4 canciones fue aquí en Ciudad de México. Mi meta era venirme a la Ciudad de México. No le dije a nadie, me compré un boleto, solamente le dije a mi hermana. Un día antes de irme a la Ciudad de México le dije a mis papás, ok, mañana me voy a Ciudad de México, y empaqué todo, voy a hacer música allá, tengo un dinerito guardado. Y mis papás así de que, ¿cómo? Y yo, sí, voy a Ciudad de México. No, mi papá lloró. Lo que va a pasar, va a pasar. Yo siempre he sido, como te digo, muy aventada. Y cuando llegué a la Ciudad de México dije, esto, o sea, igual, como todos que llegan a la de Ciudad Claro. de México como con miedo y que yo también llegué pues a ver esta ciudad. Y fue todo lo contrario. Llegué a la Ciudad de México y dije, wow, o sea, de esto me he perdido toda mi vida. Yo siendo mexicana, pero pues te digo, yo siempre, mis papás me llevaban a Pegueros, el pueblito donde Claro, son ellos. claro. Entonces, para mí eso era México. Yo iba, ordeñaba vacas con mi tío, que tenía vacas, me iba al rancho, o sea, yo andaba en el pueblo, ¿no? Entonces, para mí eso era México. Entonces, llegar a la Ciudad de México era como, wow, o sea, ver el ángel de la independencia por la primera vez, siempre me voy a acordar de eso, fue como súper impactante porque pues yo solamente veía al ángel en las noticias o en novelas, entonces verlo en persona era como, wow, o sea, bien grande, todos los cafés bonitos, los restaurantes bonitos, o sea, para mí, yo, pues sí, era ignorante, ¿no? O sea, yo piensas que todo México va a ser igual o si no has viajado, pues
tienes como una imagen de lo que va a ser Ciudad de México. Y llegué y te digo, vi totalmente lo contrario y dije, qué bonito Ciudad de México. Me encantó y desde allí, desde el 2012 dije, aquí me quedo o voy y vengo o a ver qué hago en Ciudad de México un día. Pero desde la primera vez que yo llegué dije, me encantó. Bueno, entonces te enamoraste, te impactaste la primera vez. Oh, sí, la comida. Siento que la comida fue lo que me Ujú. ganó más. Me encanta como, no sé, en un restaurante, no sé si lo conoces, Casa de Toño. Sí, sí. Ujú. Sí, o sea, es bueno, bonito y barato. O sea, yo me la pasaba Ujú. en Casa de Toño, un pozole, vegetariano. O sea, para mí era como la comida, ahí empecé a comer mucho en la calle. Antes, pues en Los Ángeles no comes tanto en la calle, es mucho restaurante. Entonces empecé como que a comer más en la calle, comía que pambazos, tortas de chilaquiles y yo decía, o sea, aquí en México, ¿qué onda? Me gustó mucho la comida, la gente, siento que es muy fácil hacer amigos en Ciudad de México. La gente me hablaba, oh, ¿dónde eres? O si quieres vamos a tomar un café. Era como tan fácil. Y en Los Ángeles digo, nadie te habla. Si no te conoce, nadie te habla. Entonces siento que fue como que una mezcla de todas esas cosas que me hizo regresar a la Ciudad de México. Mire, entonces fue esa carisma, esa amabilidad de los mexicanos de ahí, encima que la ciudad te sorprendió, como tú dices, la ciudad te sorprendió por tantas cosas que ofrece, ¿no? Y que a veces se pinta por los medios, lamentablemente, se pinta como una ciudad peligrosa. Toda ciudad tiene peligros. Exactamente. O Toda sea, ciudad tiene ve peligros. lo que está pasando ahorita en Texas. Correcto. O Ujú. sea, ve lo que en Los Ángeles, ahorita está súper peligroso estar en Los Ángeles. Digo, también mucha gente me critica, ¿no? Mucha gente me critica en mis videos y me dice, tú solamente enseñas lo bonito de México, enseña el verdadero México, enseña... Y digo, pero por eso me enfoco en lo bonito de México. Porque si quieres ver lo feo de México, ahí puedes ver las noticias, ahí te enseñan todo lo feo. Y yo siempre quise como cambiar ese estigma, cambiar esa mentalidad de mucha gente de que, ay, México es bien peligroso. Claro que es peligroso. Y yo nunca voy a quitar que en México haya mucho peligro. Pero digo, ¿en qué ciudad no hay peligro? O sea, aquí por lo menos en México no se ven balaceras de niños chiquitos en las escuelas. O sea, en México, ¿cuándo escuchas eso? O sea, otras cosas sí escuchas, pero en todas ciudades va a haber peligro. Entonces, yo siempre me trato de enfocar en lo positivo y aunque reciba mucho hate y que me digan, enseña el verdadero México, digo, lo bonito también es el verdadero México. Y claro que hay partes feas en México, hay muchas partes feas en México o partes peligrosas en México, pero también hay partes feas en Los Ángeles y partes peligrosas en Los Ángeles. Pero no me voy a tratar de enfocar en eso porque digo, ya con tanta cosa negativa en la vida, las noticias, lo que ha pasado estos últimos 2 años, tanta negatividad, tanto miedo. Yo no quiero enseñar eso en mis canales. Yo quiero enseñar lo bonito, los restaurantes bonitos, los cafés, la comida, la cultura, la gente. O sea, eso es lo que yo me trato de enfocar. Es cierto lo que dices. Ya tenemos bastante, digamos, en las noticias tenemos bastante la realidad de lo que está pasando. Una pregunta, ya que tú eres de padres mexicanos, lo sé, pero cuando tú dirás, tal vez cuando tú eres mexicana, cuando tú dices, la mayoría de gente no te creerá por tus rastros físicos. ¿Te ha pasado eso muchas veces, digamos, en la Ciudad de México o en otros lugares? ¿O te entienden ya ahora poco a poco? ¿O siguen con ese estereotipo? No sé. Siento que sí, mucha gente sigue con ese estereotipo y siento que lamentablemente, o sea, son muchos mexicanos. Pues eres una gringa y me tratan como de insultar o me dicen white chicken, que odio esa palabra. Ujú. Porque digo, si vas a Jalisco o a Sonora o a Sinaloa o muchas partes de México, mucha gente se ve como yo, no es como que yo me veo como muy diferente, o sea, la mayoría de mis primas se ven como yo o he conocido a mucha gente de Jalisco más blancas que yo, o sea, con el pelo literalmente súper, súper güero, ojos súper azul, bien blancas, altas, yo ni soy tan alta. No sé, es como que eso es lo raro, ¿no? Porque yo desde chiquita, pues yo iba a Pegueros, por ejemplo, entonces para mí eso era México, ¿no? Entonces todas mis primas se veían como yo, pues, o güeritas. Entonces yo cuando regresaba a Los Ángeles en la escuela, cuando yo decía, oh, yeah, Mexican, entonces eran, you don't look Mexican. O sea, que no me veía mexicana y yo, Ujú. pero ¿cómo? Si yo voy a México y todos se ven como yo, o sea, a mí sí me confundía mucho. Obviamente ya cuando vas creciendo te das dando cuenta que pues el mexicano viene a todos colores, todos sabores y es el Ujú. latino en sí. Un mexicano puede parecer afroamericano, puede parecer cubano, puede parecer inglés, o sea,
tenemos de todo y es lo que yo siempre también trato de hablar de eso en mis videos. Pero a mí sí, o sea, no es que me enoje, pero sí me siento como, o sea, si mis papás son de Jalisco y por ejemplo, yo siempre digo muchas veces que yo soy mexicana. Por ejemplo, ahorita ya estoy arreglando mi ciudadanía mexicana, mi nacionalidad mexicana por mi Mira, qué bueno, papá. qué Sí, bueno. papá. Entonces ya en una semana creo que ya me hago mexicana. Y mucha gente, o sea, de México se enoja. Pues no, tú no eres mexicana. Si tú no naciste en México, no eres mexicana. Y luego cuando digo que soy gringa, muchos mexicanos también me dicen, no, no eres gringa. Si tú eres de papá mexicano, eres mexicana. Ya para de decir que eres gringa. Claro, Entonces como que nunca quedó bien como ni de allá, ni de acá. Pero digo, soy quien soy. O sea, nací yo en Estados Unidos, sí, pero mi sangre pues es mexicana, no es de Estados Unidos. Aparte, ¿quién es de sangre de Estados Unidos? Nadie. O sea, Estados claro. Unidos es una mezcla de Ujú. todos. Que digas, ella es gringa, pero viene de papás, no sé, ingleses o lo que sea. O sea, no hay como esa cultura ya. Entonces yo siempre, para mí, siempre he sido pues mexicana. Y más que te digo, mis abuelitos, pues México. Mis bisabuelos, mexicanos. Entonces, sí me enoja a veces cuando me dicen, no, tú eres gringa. Y digo, ok, soy gringa. No, no, tú no eres gringa, eres mexicana porque eres su papá. Y digo, ok, pues, ¿qué soy entonces, no? Pero si me preguntas a mí qué es lo que yo me siento, pues yo digo 100% mexicana. Y siento que también por eso siempre he hablado el español, como te digo, no perfecto, pero siempre lo he tratado de hablar lo más que pueda. Y por eso decido hacer mis videos también en español, porque me siento súper conectada como con esa parte de mí. Obviamente tampoco voy a quitar mi parte estadounidense, porque pues también me siento conectada con eso, pero mi pasión siempre ha sido México. Y desde chiquita, no es como que ahorita como está súper trendy, ¿no? Que ya ahorita mucho extranjero Claro, está en México y hace claro. videos de México, ahorita es popular hacer eso. O sea, no, y es lo que me hace diferente, creo. O sea, yo no soy una española o no soy una rusa en México o no soy una, no sé, inglesa en México. O sea, yo soy de papás mexicanos otra vez en México. Sí, yo me creo mexicana. Quiero recalcar algo porque tú también vienes de una cultura, también hay que recalcar esto, de una cultura chicana. Sí, Eh, Tal vez para algunos que no viven en Estados Unidos o que no conocen aún, la cultura chicana es muy fuerte, hasta hay muchas películas de eso, sí. hasta lo ves en los murales cuando tú vas a California, en el lado de California, puedes observar. Y es otra cultura muy diferente, el cual yo me sorprendí cuando yo fui a California, una cultura muy, muy diferente. La cultura chicana es sí vi que es toda una cultura, no se trata de pandillaje, no se trata de eso, No. sino se trata de rescatar también las raíces que eran muy, muy orgullosos de la sangre mexicana que tenían, ¿no? Entonces es toda una cultura. Y vienes de eso, y encima ahora tú eres de la segunda generación, hablas muy bien español, y eso es Gracias. para sorprendernos, ¿no? Porque algunas, generalmente cuando son segundas generaciones, digamos, tú eres técnicamente segunda generación por tu madre, Sí. entonces, muchos, tú conocerás, muchos latinos hasta no saben español. Tendrás algún familiar, yo también los tengo, algún familiar que no hablan español. Muchos. O sea, Sí, tengo, ya es, sí, muchos familiares que no te hablan español. O hasta, por ejemplo, yo he ido a restaurantes donde yo he escuchado, te lo juro, he escuchado que entre ellos se hablan español y yo cuando, por ejemplo, si me siento en el restaurante y les digo, hola, no me contestan en español. O sea, no, ujú, no me hablan en español y digo, ¿por qué? Entonces sí se ve como mucho eso de que está como muy dividido esa parte donde mucho mexicano estadounidense o chicano, pocho, como lo quieras llamar, no te quieren hablar español. Y por eso es lo que digo. ujú. Yo siempre desde chiquita me he sentido muy orgullosa de donde vengo, de donde soy, y nunca lo he tratado como de esconder, ¿no? Como que, well, I'm American. I was born and raised in LA, so I'm an LA girl. No, yo sí, Claro, vengo de Los Ángeles y vengo de esa cultura chicana, pocha, cultura de que muchos como eso no hablan español, pero yo siempre me ha encantado hablar español, o sea, me gusta mucho. Siento que es como más sabroso el español. Aparte, como te digo, con mis abuelitos, pues puro español, no hablaban inglés de las dos partes, entonces todo español. Y aparte, cuando, o sea, mis papás me llevaban a Pegueros, cuando yo escuchaba hablar a todas mis primas español, yo así literalmente me quedaba como, wow, me encantaba como un español como bien bonito, como en novela, no sé, a mí se me hacía como muy bonito. Y decía, es que el inglés es muy aburrido.
Entonces siento que por eso también me ha como agarrado mucho del español, porque te digo, desde chiquita me ha gustado mucho. También lo que está pasando ahorita mucho es como ya está ahorita súper trendy, súper in, que ay, que ya ser latino está cool. Ya ahora sí como que ya hasta he visto como varias personas que ponen como en su bio de Instagram como latina o latino. Y digo, Claro, antes antes no había eso. nada, no, antes Claro, no habla español. No, y ahorita ya es como, oh, es trending. Y eso, no que me moleste, pero sí digo, porque ahorita está cool. Pero las personas que siempre han hablado el español, que claro. No es cierto lo que tú dices, porque eso no era así antes, no era así. no. ¿Alguna vez has tenido has estado en una situación donde te han dicho en Estados Unidos que no debes hablar español o has entrado a una tienda y te dicen, oh, no hablo español? ¿Te ha pasado? Fíjate que sí. Y esto apenas pasó, es cuando empezó la pandemia, o sea, hace como 2 años, estábamos yo, mi esposo y un amigo, fuimos a caminar a Torrance, es como Long Beach, como el South Bay de Los Ángeles, Claro, donde también hay mucho latino, ¿no? Y estábamos así caminando nosotros en nuestra onda, en nuestro pedo, y una gringa que va corriendo nos escuchó hablar español, yo creo, y nos dice, go back to where you came from. Y yo así, como que nos está hablando a nosotros, como que, ¿qué? Y a mí sí me sacó mucho de onda, porque yo dije, o sea, nos está refiriendo como que nos regresemos como a Inglewood, donde hay como más latinos, claro, o claro. a México, o sea, como que no caché muy bien, pero Ujú. sí fue como la primera vez que yo sentí, y eso que mucha gente dice, tú pareces gringa, ¿no? Pero yo creo, pues sí, nos escuchó hablar español y mi esposo se quedó como, me dijo a mí y también mi amigo como que me dijo a mí, o sea, nos quedamos muy confundidos, pero sí, hay todavía muchísima gente súper racista en Estados Unidos, eso siento que nunca se va a acabar, desafortunadamente, Ujú. porque hay tanta raza, o sea, mezclada Ujú. que Ujú. va a pasar. Entiendo. También quería tocar ese tema. Tú dices que crees en el sueño mexicano, ¿no? Dices que crees mucho en el sueño mexicano y tú crees, pero antes de eso, ¿tú crees que el sueño americano sigue vigente o no? La palabra sueño significa diferentes cosas para todos, ¿no? Claro, Entonces, para mí el sueño mexicano es libertad. Y siento que en Estados Unidos la libertad es muy diferente. No sales del trabajo y de tu casa. Entonces, de que todavía existe el sueño americano, claro que existe. O sea, si para ti tu sueño es ciertas cosas. Eh, ¿Existe el sueño mexicano? Claro que sí. Sí, todo depende, porque ahorita en México hay muchísimo argentino, muchísimo colombiano. inmigrante, correcto. Sí, Ujú. y si tú les Sí, preguntas a ellos por qué se fueron de sus países como Argentina, Colombia y hasta Estados Unidos, hay mucho gringo aquí, dicen, pues es que me gusta que puedo salir a caminar, hacer más amigos. Entonces, la palabra sueño es muy diferente, entiendo. ¿no? Muy diferente. Entonces, claro que existe el sueño americano, al igual que todavía existe el sueño mexicano. Depende qué sea tu sueño. Tú tienes que hacer lo que te haga más feliz. Y si eso es irte de México para mejorar tu vida, o si eso es irte de Estados Unidos para mejorar tu vida, ese es tu sueño. Claro, te puedo también dar la razón en que en México sí hay un poco más de libertad, digamos, pero también, digamos, qué carreras y qué tipo de trabajos también hay que ofrece el otro lugar. ¿Me entiendes en lo que te digo, no? Sí, 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 Yo no sí. digo que no hay los mismos trabajos, pero Sí, de o sea, acuerdo hay a la de demanda que todo. hay. Ujú, Sí, la demanda que hay. que te digo, la palabra sueño es Claro. tan, tan diferente, que no es Ujú, como que, esto es lo que debe de ser y cómo debe ser. Para todos es diferente, todos queremos ujú, cosas diferentes, sueños diferentes, entonces ujú. todo es válido en sí. Antes de esto, no me quería ir sin preguntarte esto, porque yo sé que eres yo sé que eres mexicana totalmente. Mi pregunta es esto, ¿alguna vez tú has sufrido racismo también por ser blanca? Porque los blancos también sufren racismo. ¿Has sufrido racismo también? Me No gusta, solamente en México, sino sí, en en otros cualquier lugares. parte. No, Ujú. me gusta que hayas tocado este punto, Sí, porque a veces me da miedo como tocar este punto, ¿no? Porque no quiero como recibir como hate pero me ha pasado y últimamente me ha pasado tanto y cuando yo hago un video hablando sobre esto como en ujú, TikTok, especialmente es ujú, donde hablo más como de estos temas, que digo, o sea, no está bien que por ser blanca, o sea, que el racismo esté bien, porque si volteáramos los papeles y yo soy racista contra alguien que a lo mejor sea más morenito, ahí sí está súper mal. Pero cuando son racistas contra la claro, persona que es más blanquita, ahí sí está bien.
Y cuando yo hice un video así, no, o sea, me llegó muchísimo hate. Ay, no, sí, pobrecita, tú que eres güera, tú qué vas a saber del racismo, tú eres una white chicken, ahí sí me pueden ofender. Entonces, a veces, como te digo, me da miedo tocar este tema, pero digo, deberíamos hablar de este tema. Porque digo, entonces que toda la gente de Jalisco o toda la gente de Sonora que es blanca, somos menos mexicanos, somos menos porque somos más blancos o no somos como, dirían, el típico mexicano, pero ¿qué es el típico mexicano? Claro. Porque como te digo, si vas a Jalisco, el típico mexicano es blanco. Claro. Si vas a Sinaloa, el típico mexicano es más pelirrojo, blanco, o sea, el típico mexicano es todo. Claro, es No cierto. solo, y lo que enseñan, y es lo que a mí me enoja, porque es lo que enseñan en las películas en Estados Unidos o hasta en Australia, porque tengo amigos australianos que viven en México, ellos mismos me dijeron, yo no sabía que muchos mexicanos se veían como tú, yo pensé que el mexicano pues era nada más morenito, y digo, no, el mexicano es todo, o sea, el mexicano Correcto. del morenito al más güero, hasta el pelirrojo, entonces sí, ha sufrido muchísimo racismo en mis redes sociales, mucho, que hasta ahorita, o sea, antes de tener esta entrevista, yo estaba viendo unos comentarios y que digo que a veces no me quiero como enfocar en lo negativo, porque te digo, ya hay demasiado negativo, pero, o sea, sí, me llega muchísimo, eres una white chicken, como que decir white chicken es como una forma de ofender, como si eres una mexicana blanca, es como, ugh. Y es como, eso tampoco está bien, o sea, uno como mexicano o como latino, nos deberíamos de apoyar. Y hay tanto racismo ya de otras razas contra nosotros, que es triste que entre nosotros mismos nos estemos dividiendo. Porque tú eres más morenito, tú no. Porque tú eres más bueno, ay, tú no eres mexicano. Porque tú eres pelirrojo, ay, ¿quién es un mexicano pelirrojo? Tú no. Entonces, como que, ¿por qué entre mexicanos nos debemos apoyar? Y decir, qué chingón que seas güera, qué chingón que seas más morenito y más guapo. O sea, todo, hay de todo en México. Entonces, ojalá sí cambie eso. Ojalá sí como mexicanos o como latinos sí nos empecemos a respetar, no importa el color, no importa si tú eres más morenito, si tú eres más güero, si tú eres más blanco, si tú eres pelirrojo, no importa, o sea, respetarnos como somos como personas, no como el color, aunque eso ya suene como muy viejo, pero es verdad. Yo nunca voy a juzgar a alguien porque sea más morenito que yo, pero porque está bien que alguien que no sea tan güero como yo, ahí sí está bien. Y es como que no, el racismo es de todo y está mal, punto, ¿no? Sí, en esa parte tienes mucha razón, porque el racismo está en todo, no solamente es en una raza específica de ser más morenito, sino también hasta las personas caucásicas, blancas o personas asiáticas o Sí. cualquier persona en general puede sufrir el racismo. Como Cualquier... también a mí me pasaba mucho de Ujú, chiquita, que yo te dije que yo bailaba baile folclórico. Me acuerdo que yo bailaba súper bien y a mí mi maestro una vez me dijo, no, es que a ti no te puedo poner enfrente porque tú no te ves mexicana, entonces necesitamos a los que se vean mexicanos enfrente. Y yo chiquita, yo de, no sé, 10 11 años. ujú, Y yo era como, pero ¿cómo no me veo mexicana? O sea, mi familia es de México, o sea, ¿cómo no? Yo no entendía eso. Entonces, eso también está muy mal, ¿no? entiendo. Es como que, ¿por qué Ujú. no te ves mexicana? O sea, no, de Me, nuevo, me venimos de todos imagino, colores. me imagino cómo te hubiese sentido así de niña, ¿no? ¿Cómo te hubiese sentido? No puedes decir nada y pues, ok, Confundida, vas claro. para atrás. Me imagino, ¿no? Una niña que lamentablemente, este, yo sé que hay mucha gente que cuando vea este podcast lo va a entender, porque no todo el mundo es, saben cómo es México, lo saben cómo es México, saben que también hay gente caucásica, hay afro-mexicanos por Veracruz, ¿no? Los jarochos. El mexicano es una Sí, mezcla de sí, muchas sí, sí, cosas. claro. Sí, claro, y por eso quería escoger, te quería hacer esa pregunta, porque me imagino, como te digo, tú tienes los rasgos físicos, en verdad, pareces escandinava, ¿te han dicho? Escandinava, te han dicho. Muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, yo me imagino que algunos te dirán, mira, no eres mexicana, porque encima naciste en otro país, no eres mexicana. Exacto, exacto. Y le Claro, dices claro. eso a una niña que se siente mexicana desde nacimiento, cuando su primer lenguaje fue español, cuando todas sus vacaciones solamente eran a Pegueros, a México, es como, ¿qué? Como,
te confundía, ¿no? Pero eso es lo que también pasa mucho como con la cultura chicana, ¿no? O sea, como dicen en inglés, como decía Selena, you're never Mexican enough for the Mexicans and you're never white enough for the Americans. Y sí es cierto, o sea, yo nunca voy a ser lo suficiente para los mexicanos, pero para los gringos nunca voy a ser suficiente tampoco, porque siempre en inglés me escuchan un acento y dicen, where are you from? Y yo, oh, Mexico. Oh, yeah, I hear an accent. Y es como que tampoco no encajo con los gringos y encajo más con los mexicanos, pero también es esa crítica de que, no eres mexicana suficiente. Es como que estás como que en medio, naciste también en Estados Unidos, pero pues no. Y por eso se ha creado esa cultura chicana, esa cultura pocha para todos nosotros, ¿no? Que no somos Claro, ni de claro. aquí ni de allá. Te pregunto, esa es mi pregunta. Si te pregunto ahora mismo, estás, por ejemplo, en Alemania ahora mismo, y alguien te pregunta, ¿de dónde eres? ¿Tú qué respondes? Mexican. Yo siempre lo he pensado. Si voy a Francia, lo que sea, si alguien me pregunta de dónde soy, oh, Mexican. Sí, Ah, siempre. ok. Ok, ok, Sí, entiendo. porque cuando estoy en Estados Unidos, cuando me preguntan dónde soy, digo mexicana. En México es el único país donde yo digo, de Los Ángeles, pero papás mexicanos. Pero Ah, yo en sí, pues sí, o sea, soy mexicana. pero también quiero recalcar algo, también eres americana, en el sentido de que no eres americana y también pienso que tienes de las dos culturas. Sí, Ujú. tengo Sí, un poco las dos.